No escucho, ¿ustedes sí? No, No, no se escucha. ¿No se escuchan? no. A ver. No, para nada. ¿Tan odiada por otros? ¿Ya se Aunque los escucha? primeros conceptos cuánticos vienen de la mecánica cuántica. ¿Qué hará tan difícil Ok. esta extraña teoría? Aunque hace más de un siglo que se trabaja con esta teoría y su descripción se completó hace más de 50 años, sigue habiendo muchas sombras en la teoría cuántica, muy en particular en su interpretación. Y es que la teoría cuántica está llena de contradicciones. Quizás la mayor de todas es que sus propios padres, entre los que se encontraban científicos como Einstein, Planck o Schrödinger, renegaban de su propia creación. La veían como una aberración. Schrödinger, de hecho, una vez declaró que se arrepentía de tener algo que ver con ella. ¿Qué es la mecánica cuántica y qué la hace tan difícil? ¿Por qué es una teoría tan querida por unos y tan odiada por otros? Aunque los primeros conceptos cuánticos vienen de trabajos de Planck y Einstein sobre la radiación, es en estudios posteriores sobre el átomo donde esta teoría toma su forma. Al poco de que Rutherford diera a conocer su modelo atómico, con el núcleo con carga positiva y los electrones orbitando alrededor de él con carga negativa, los físicos daban saltos de alegría. Los átomos parecían sistemas planetarios en miniatura, con los protones en el centro como el Sol y los electrones girando como si fueran planetas. De hecho, las fuerzas eléctrica y gravitatoria son sospechosamente parecidas. Esto era una noticia genial porque ya estaba el trabajo hecho, solo había que copiarlo, digo, adaptarlo. Sin embargo, esto no parecía funcionar bien. Los electrones al girar emiten luz, perdiendo energía. Esto haría que cayeran sobre los protones, destrozando los átomos. Parecía más bien que las reglas en los átomos eran muy distintas a las de los sistemas planetarios. Parece que el mundo a la escala atómica, el microscópico, es muy diferente del mundo a nuestra escala, el mundo macroscópico. Les presento las rarezas y peculiaridades del mundo cuántico. Al contrario de lo que parece a nosotros, la energía no es una magnitud continua, sino que está cuantizada. De hecho, es esta propiedad la que da el nombre a la teoría cuántica. Una magnitud es continua cuando crece o decrece sin saltos, como lo hace la velocidad de un coche. Cuando aceleramos de 10 km por hora a 20 km por hora, estamos pasando primero por 10,1, pero también por 10,01, por 10,00001 km por hora. En realidad estamos pasando por todos los infinitos posibles valores que hay entre 10 y 20, porque es una magnitud continua. El número de vídeos de gatos en YouTube es una magnitud discreta porque podemos tener 1, 1000 o 30.000, pero no podemos tener 1,1 o pi. El número de vídeos da saltos de una unidad a otra, pues la teoría cuántica establece que, al contrario de lo que parece, la energía es discreta. Se produce a saltos, en paquetes discretos de energía que llamamos cuantos. Agárrate bien fuerte porque viene la primera locura de la mecánica cuántica. Hasta su llegada, los fenómenos de la naturaleza se podían describir como causados por partículas u ondas. Una partícula es como una bola pequeña de materia. Una onda es una agitación periódica y no puntual que se propaga por el espacio. Un electrón es una partícula. La luz es una onda, hasta la llegada de la mecánica cuántica. Según la teoría cuántica, las partículas de materia como el electrón son partículas y son ondas. Sí, como lo oyen, son las dos cosas a la vez. Es la dualidad onda-partícula. La luz es también una onda, el rayo de luz, y una partícula, el fotón. Cuando los medimos veremos propiedades de un tipo o de otro, dependiendo del experimento que hagamos. Vamos, lo que ya te dije, una auténtica locura. Las partículas son ondas. ¿Pero onda de qué? Pues de probabilidad. Por eso la mecánica cuántica es una teoría de probabilidades, de azar. Una de las propiedades más características de las ondas es que se distribuyen por todo el espacio de una forma no localizada. Es decir, no puedes decir la onda está aquí, está en todos los lados. En realidad, las ondas están en todas las partes que ha alcanzado a la vez. ¿Quiere esto decir que un electrón puede estar en muchas partes a la vez? Pues sí. Experimentos como el de la doble rendija lo demuestran. Tú lanzas un electrón contra dos rendijas y tras ellas miras por cuál ha pasado. La respuesta inequívoca, y lo siento si te estalla el cerebro, es que está pasando por las dos rendijas a la vez. Y no solo con la posición. Esto ocurre con cualquier propiedad, como por ejemplo el spin. Si las partículas tuvieran colores, podrían ser a la vez rojas, verdes, azules y hasta turquesas. Solo cuando las mides por un proceso totalmente desconocido, la partícula, de forma aleatoria, aparece en un estado entre los posibles. ¿Aún no te ha estallado la cabeza? Pues seguimos. Es uno de los principios más famosos de la cuántica. Según este principio, no se pueden conocer a la vez y de forma exacta el valor de dos magnitudes conjugadas, como son la posición y la velocidad de una partícula, o la energía y el tiempo. Cuanto más precisa es la medida de uno, más incierta es la medida de otro. Y no es un problema del aparato de medida o de tener experimentos que no son suficientemente precisos. Es una limitación propia de la naturaleza que no se puede saltar. Esto además tiene consecuencias espectaculares, como la creación espontánea de materia. La incertidumbre en la energía permite que
por un tiempo suficientemente corto se pueda saltar el principio de conservación de la energía y crear partículas literalmente de la nada. Magia cuántica. Las partículas son ondas y por lo tanto se distribuyen por todo el espacio. Y son ondas muy escurridizas, ya que cuando llegan a una pared son capaces de filtrarse y aparecer al otro lado, como Terminator. El sueño de atravesar paredes es posible en el mundo cuántico, aunque sea con una probabilidad muy baja. Y ocurre continuamente en el mundo. Por ejemplo, en la radioactividad. La física cuántica asegura que nosotros, como sacos de partículas que somos, también podríamos atravesar una pared. Si algún día lo intentas, yo que tú me pondría un casco. Por si acaso. Como las partículas pueden estar en varios estados a la vez y pueden ser interdependientes, se pueden hacer cosas muy chulas como el entrelazamiento. En cuántica una partícula puede ser con 50% de probabilidad roja y 50% de probabilidad azul, y solo será uno u otro cuando alguien la mida. Y lo más divertido es que se podría conseguir una segunda partícula que esté conectada con esta, de modo que sea azul si la otra es roja, y si esta es roja la otra sale azul. Cuando separamos estas dos partículas ocurre algo absolutamente increíble. Aunque no estén en contacto, si al observar la primera partícula sale roja, inmediatamente la segunda se pone azul. Si sale azul se pone roja inmediatamente y sin ningún tipo de contacto. Esto podría tener interesantes aplicaciones como en criptografía, computación cuántica y teletransporte. Si el mundo cuántico nos resulta tan extraño es porque nuestros propios sentidos no lo perciben. Nuestra experiencia, nuestro sentido común no está adaptado a este mundo. Nuestro cerebro evolutivo no ha necesitado de la cuántica para sobrevivir. Pero todo es cuántica, somos cuántica, la teoría científica a día de hoy comprobada con mayor grado de precisión. Y es una teoría abierta y motivo de muchos conflictos porque su interpretación no está clara. ¿Por qué cambia el estado de una partícula cuando se mide? ¿Existe la realidad cuando no es observada? ¿Es la probabilidad un efecto de la ramificación de la realidad en múltiples universos? Estas paradojas e incógnitas han dado lugar a la mayor batalla científica de todos los tiempos, que además les presento en otro vídeo de Datum Voltio. ¡Hasta la próxima! Bien, es una teoría bastante complicada, justamente de probabilidades. Y básicamente lo que nos dice es que existe una posibilidad dentro de explicar la luz como fotón. Bueno, ellos le llamaban dualidad onda-partícula. ¿Vale? Entonces, ¿ya ven mi pantalla? Bien, dentro de estas dos teorías, bueno, lo que se buscaba también es la unificación de la física como un todo. ¿Habían escuchado la teoría del todo? ¿Sí lo han escuchado? Yo solo he visto la película. ¿Y qué tal? Está buena. Sí, de hecho existe una película que se llama La teoría del todo, que es justamente la historia bibliográfica de ¿quién? De Stephen Hawking. De Hawking, que es el que busca justamente unificar toda esta parte de la física moderna con su famosísima teoría de cuerdas. Entonces, si se fijan, aquí hay un pequeño diagramita de cómo es que se busca unificar toda esta parte de ciertas ramas de la física. Algunas ya las conocemos, algunas no las conocemos como tal, bueno, aquí dentro de nuestro campo de estudio. Y lo que buscan es como unir toda esta parte. La mecánica clásica, como ya lo habíamos mencionado, si se fijan aquí está la famosísima formulita de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, fue el primero que unificó toda esa parte, pero ahí no hay mayor problema, porque todo está dentro de nuestro campo físico, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, toda esta parte, tal cual luego dentro de la mecánica clásica lo que hace Einstein es pues irnos a la parte de la relatividad especial, que con las ecuaciones de electromagnetismo, como vemos aquí, y con la mecánica clásica lo que busca es predeterminar ciertos movimientos cuando no existe la gravedad. ¿Sale? Luego surge esta parte de la relatividad general y la famosísima ley de la gravitación universal. Esa se usa para grandes masas, sobre todo para ver fuerzas de atracción entre los planetas, fuerzas de atracción del Sol hacia cada uno de los planetas, cómo funcionan los satélites de cada uno de los planetas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, copien ese diagramita como tal. Las formulitas no son tan importantes.
Nada más anoten esta parte de mecánica clásica, relatividad, cómo se va formando el diagramita como tal, ¿sale? Vale, Y maestra. cómo es que se intenta unificar esta parte de la física con la teoría del todo, que es la teoría de cuerdas de Hawking. El texto de la parte de arriba no lo escribimos. No, no es necesario. El diagramita es de lo importante, ¿sale? Ok, gracias. Muy bien, adelante. Maestra, yo no lo veo bien, está muy borroso. Yo también, Los maestra. demás, bueno, dejen un espacio, si no, para... Yo sí lo aprecio bien. Ok, los que sí lo puedan ver, vayan anotándolo. Los que no, dejen un espacio. Igual les voy a compartir el material para que lo anoten, ¿sale? O dejen, les mando una foto a ver si es más claro a Excel para que se las comparta. Estas son algunas de las teorías principales. Como ya hemos visto, hay muchísimas más, hay muchísimos científicos. Pero esto es como lo que fue ligando en general a la física como tal. Listo, Excel, a ver si se ve un poquito más claro. Se las comparto. Bien.
¿Listo? Sí. ¿Ya nadie falta? Bien. Bueno, finalmente para cerrar la unidad, ¿creen en el destino o eso no existe? ¿Qué opinan al respecto? Sí, no. ¿Por qué no, Alex? ¿O por qué sí? Bueno, porque a través del paso del tiempo, de las experiencias que uno va teniendo, hay muchos sucesos en los cuales uno pretende o hace supersticiones de que tal vez eso ya era lo que iba a vivir uno. Entonces es por eso uno que dice a veces que el destino. Y también en contraparte digo que no, porque no me acuerdo quién dijo que cada individuo hace su propio destino de acuerdo a sus acciones y hechos. Entonces ahí es donde entra la controversia sobre todo. Correcto. Bueno, esto es como esta parte de las teorías de los niños que nos dicen por ahí, no sé si han escuchado esta parte, hay muchísimas teorías de cómo van aprendiendo de acuerdo a ciertas etapas, pero hay, por ejemplo, ¿ustedes creen que un niño solo recuerda, o sea, ya trae todo en su cerebro y solamente va recordando, o lo aprende? A caminar, a hablar, a comer. Yo digo que lo va aprendiendo, ¿no? Yo creo que lo aprende. Yo también pienso que la aprendí. Correcto, entonces hay muchísimas teorías de estas cuestiones. Bueno, ¿alguien más del destino existe o solo es un invento para justificar muchas cosas? Para mí sería más como el azar, ¿no? La vida es un azar. En la vida es un azar. Bueno, Yo creo que no. ¿que no existe? Yo creo que existe, pero nosotros lo formamos, porque si nos damos cuenta, todo se basa siempre en las matemáticas. Las matemáticas hacen cálculos acerca sobre probabilidades, cómo se generan las probabilidades tomando decisiones. En las tomas de decisiones se van generando la suma, por ejemplo, si yo digo, me voy a ir a este barrio que es peligroso, ok, ahí ya sumaste, digamos, un 10% de probabilidad de que te pase algo malo. Aparte voy a ir de noche, otro 10%. Aparte voy a ir solo, otro 10%. Entonces nosotros vamos formando ese destino a base de la toma de decisiones acercado hacia el resultado que nos va a llevar esa decisión, todo en base a probabilidades. Sí, es todo en base a probabilidades. Entonces, ¿han escuchado también esta parte que dice, si la vida te quiere enseñar algo, te repite la situación hasta que lo aprendes? Sí. ¿Sí Sí, creen en eso o no? Sí. sí. Pues sí, porque como le acabo de comentar, Constantemente. si tú sigues un patrón varias veces vas a llegar al mismo resultado y otra vez te va a pasar y te va a pasar. Exactamente. ¿Sí, Elena? Digo que eso suele suceder constantemente y ya decide uno si volver a cometer el error o no. Sí, es como cuando estamos pequeños y, bueno, primero no sabemos que quizás el fuego quema hasta que nos pasa algún tipo de accidente y dices, ah, ya sé que quema, entonces ya sé que no tengo que tocar el fuego, por ejemplo. O los famosísimos niños que van y le meten el tenedor al contacto de luz y ya saben que eso da toques, por ejemplo, y que no lo tienen que hacer. O cuando te caes, ¿no? Yo sé que si hago algo peligroso, quizás no sé qué es peligroso, hasta que me pasa algo malo y vas creando esa conciencia de, ah, esto no lo tengo que hacer porque me va a pasar algo malo. Entonces, ese tipo de cuestiones, y como dice su compañero, se pueden predecir. Sí se pueden predecir como tal. Entonces, aquí por último,
Este no se los voy a poner, se los voy a dejar ahí en el material. Si alguien lo gusta ver, adelante. Esta parte ya es opcional, digo, no va a venir en su examen ni nada más, pero es justamente esta parte de la pregunta de si existe el destino, justamente desde esta perspectiva física, desde esta perspectiva de probabilidades. Justamente, que si estoy en un punto, puedo predecir el que sigue y el que sigue y el que sigue. Entonces, puedo predecir como tal mi futuro, de acuerdo a las experiencias que yo he vivido, hablando de cuestiones físicas como tal. ¿Sale? Entonces, un video que explica esta parte de si existiría o no el destino como tal, pero desde una perspectiva física puramente. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, esta parte de la unidad 3. Hasta aquí son las notas, son muy poquitas. Les digo, este tema es bastante corto, fue básicamente teoría. Y pues para no cortar la parte de la siguiente unidad, entonces vayan a desayunar. Su examen está programado a las 11. No se van a conectar a Zoom, van a entrar directamente a Classroom. Tienen 1 hora para hacer el examen y regresamos aquí a las 12. ¿Está bien? Sí. Sí, maestra. maestra. Ok, La maestra, siguiente unidad gracias. sí es práctica. Entonces vayan consiguiéndose su calculadora y demás. ¿Sale? Ok. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Muy bien, entonces provechito y los veo aquí a las 12.